Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Chávez, soy el director del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Eh, la idea es comenzar el día de hoy una revisión de este libro, La idea psicológica del hombre, de Víctor Frankl. Pero primero me gustaría saber si se me escucha bien. Así que si alguien está por ahí, me puede comentar si se escucha bien el audio, si se puede ver bien. ¿Me pueden comentar algo por ahí? Por los comentarios, en la parte de abajo. ¿Me pueden decir si se escucha, por favor? Porque no sé si mi micrófono está funcionando bien. ¿Alguien? Quien sea. Ah, se escucha bien. Bien, Sadu me explicado. Entonces, comenzaría a comentar un poco de este libro. Este libro es el libro de Víctor Frankl, La idea psicológica del hombre, es de editorial Rial. Y la idea es comentar este libro. Es un libro de 1959 y vamos a comenzar el día de hoy a comentar primero la presentación. Vamos a leer algunas partes de la presentación, comentarlas un poco, hablar sobre el prólogo, conceptos básicos y bueno. Entonces, sí, si tienen alguna... Ah, bien, se escucha bien. Ujú, bien. Entonces, vamos a comenzar a leer la presentación primero. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerla por ahí por abajo. Ujú. Primero vamos a leer entonces, la idea es que tengan, vayamos leyendo primero una parte del libro y luego vayamos a ir comentándolo, luego vamos a comenzar a leer la primera conferencia, la segunda y así hasta terminar este libro y vamos a pasar a otros libros. ¿Bien? Entonces, primero en la presentación. La presentación está hecha por Aquilino Polaino, es catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense y comienza comentando que ninguna psicoterapia que se precise, que se aprecie puede llevarse a cabo sin un fundamento antropológico. Psicoterapia y antropología son como el haz y el EBES de un mismo y único proceso. Esta reflexión es importante porque lo que nos está queriendo decir es que dedicarse a la psicoterapia, plantear una corriente psicoterapéutica tiene que ver con conocer, eh, tener una idea del ser humano, profundizar sobre la reflexión en cuanto a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ser humano. Por eso, digamos, la logoterapia lo que intenta hacer es crear un puente entre la antropología, la filosofía, la psicología, la psicoterapia, la medicina. Y bueno, así comienza la presentación. Luego nos dice, puede investigarse, obviamente, muchas cuestiones antropológicas sin hacer referencia o mención de la psicoterapia. En cambio, es imposible llevar a cabo un proceso psicoterapéutico que no esté amparado por la antropología. De aquí la validez de la proposición de que ninguna psicoterapia puede existir sin una antropología previa que fundamente su labor, su reflexión. ¿Bien? Luego comenta, eh, dice que en el proceso terapéutico que él introdujo, las categorías de lo latente y lo manifiesto, hablando de Freud, constituyen elementos emblemáticos imprescindibles. Un fin irrenunciable para el psicoanálisis es hacer manifiestos.
los contenidos latentes de los cuales se organizan los conflictos psicológicos, los traumas y los complejos. Luego comenta, ¿no? La gran afirmación que se acaba de anunciar está fundamentada en numerosos indicios, bastante mencionados, algunos ejemplos de ellos, ni el complejo de Edipo, ni la represión de los instintos, ni la neurosis de transferencia tienen justa cabida en el apropiado marco natural de la antropología realista. En este sentido, Frankl se pregunta, ¿no? ¿En qué casos nos resulta extraño y paradójico que se haya silenciado y omitido sistemáticamente el estudio de la poderosa vinculación existente entre la antropología y la psicoterapia? Entonces, Frankl lo que hace es reflexionar un poco sobre eso, ¿no? En qué momento la reflexión se fue yendo. Por un lado, Freud comenzó a hablar de lo latente, lo manifiesto, los problemas más como manifestándose desde el trauma, desde el inconsciente. Y Frankl se pregunta en qué momento dejamos de reflexionar sobre el ser humano, sobre los problemas existenciales, y justamente lo que hace Frankl es regresar o ir a estas reflexiones. Dicho de otra forma, si las teorías psicoanalíticas no disponen en la actualidad, en 1959, de la necesaria y coherente lógica interna, con toda probabilidad se debe a la ausencia de articulación y ensamblaje con postulados, principios y teoremas antropológicos que deberían estar en sus bases. Luego comentan, ¿no? Hay que concluir que en toda psicología y psicoterapéutica subyace una idea psicológica acerca del hombre. Entonces, en toda psicoterapia, en toda teoría psicoterapéutica y en toda práctica terapéutica, existe una idea psicológica del hombre. En todo terapeuta debe existir una reflexión profunda sobre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ser humano, a qué nos referimos cuando hablamos del hombre. Existe la libertad del hombre, la persona, el ser humano es libre de ejercerla. Entonces son reflexiones importantes que Frankl plantea que nosotros como terapeutas tendremos que hacer. Eh, Como corriente terapéutica uno tiene que, la corriente terapéutica tiene que reflexionar sobre eso y uno como terapeuta también. Eh, para Frankl, la idea psicológica del hombre, la idea antropológica del hombre es implícita, ¿no? No es algo que necesariamente va a estar a nivel consciente, sino que nosotros vamos a relacionarnos con el ser humano, con la idea que tenemos del hombre de manera inconsciente, porque todo esto va a ser una construcción, ¿no? Una construcción en donde están los condicionamientos, en donde está toda la historia nuestra en relación a, al ser humano. Entonces, no solamente estamos hablando de cognición, sino también de emoción, de sentimientos, de una construcción muy compleja que no necesariamente va a ser siempre consciente. Justamente lo que tenemos que hacer es nosotros ir como profundizando en esta idea que tenemos de ser humano, y comprender que no es algo fácil, que no es una idea meramente racional, sino que hay que ir muy a fondo y para eso es importante que el terapeuta también vaya a terapia y vaya conociendo cómo fue construyendo esa idea de ser humano. Uh-huh. eh, entonces luego va a decir, ¿no? El libro que tiene en sus manos, nosotros, fue editado por primera vez en 1959. Eh, Luego comenta, ¿no? En las páginas que siguen se ofrecen algunas de las claves antropológicas que según Frankl se articulan y vertebran como la idea psicológica del hombre. Por solo mencionar algunas, ese es el caso de la apertura incondicional a y restricta de la persona. La capacidad del ser humano para autodistanciarse son conceptos importantes que vamos a ir viendo: el autodistanciamiento, la autotrascendencia, por ejemplo, que son conceptos básicos de la logoterapia. Va a autodistanciarse de todo, incluso de sí mismo. El hecho de que las personas siempre apunten
y se dirijan a algo o a alguien distinto a sí mismo. Básicamente por ahí va el concepto de autodistanciamiento. Luego, la voluntad de sentido. Vamos a ir revisando los conceptos que van a ir apareciendo en este libro. Este libro es un libro muy introductorio. La idea es ir revisando, así como antes hemos revisado libros de Carl Rogers, la idea es ir revisando también parte de la biografía de Franklin. Así que si tienen alguna pregunta también pueden hacerlo. La idea es que esto sea un espacio interactivo en donde ustedes puedan también participar. Este, humana para autodistanciarse de todo, incluso de sí mismo, el hecho de que la persona siempre apunte y se dirija a algo más, ¿no? La voluntad de sentido que alienta a lo largo de todos los escritos del autor, constituye un excelente hilo conductor para la comprensión del pensamiento frankliano. La voluntad de sentido va a ser un concepto muy importante que Frankl va a plantear en su propuesta. La voluntad de poder, la voluntad de placer son otros dos conceptos que Frankl va a plantear desde la voluntad de placer, desde la psicoterapia adleriana, psicoterapia individual adleriana, y la voluntad de poder basándose en sus estudios y planteándolo en base a la teoría del psicoanálisis. Y él va a agregarle la voluntad de sentido. Estos son conceptos básicos de la logoterapia. Eh, Luego dice, ¿no? Si podemos encontrar un sentido, estamos preparados para dar nuestra vida por ese sentido. Frankl va a reflexionar mucho sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de las cosas, los valores, el por qué, el para qué uno eh, plantea hacer algo, ¿no? En la vida. Entonces Frankl va a reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Y entre estas reflexiones muy filosóficas existenciales, sobre todo, Frankl en ese sentido nos trae, comenzando este libro, ¿no? Las reflexiones sobre la importancia de tener una idea del ser humano, una antropología implícita clara. Uh-huh. Sintetizo a continuación las 10 tesis antropológicas postuladas por Frankl hace más de medio siglo. Uh-huh. La primera es, la persona no se puede subdividir ni escindir porque es una unidad, ¿no? Frankl va a plantear esto. La visión de Frankl va a ser que somos seres biopsicosocio no éticos. Lo no ético quiere decir, está referido a lo espiritual, pero Frankl prefiere utilizar la palabra no ético para que no se confunda lo espiritual con lo religioso. Pero, digamos, va a incluir, va a ser uno de los primeros autores que va a incluir dentro de este aspecto, bueno, la psicoterapia, el aspecto no ético, el aspecto espiritual. Y él va a plantear que somos una unidad, que no estamos diferenciados, pero que hay un núcleo, en este caso va a ser lo no ético, el núcleo sano, el núcleo en el que, digamos, la persona puede manifestar o puede tener mejores respuestas, respuestas más claras, y muchas veces las personas van a llegar a consulta con un bloqueo a este aspecto no ético que puede dar muchas respuestas a diversas crisis existenciales. Recordemos que hasta que Frankl comenzó a plantear la importancia de reflexionar sobre el existencialismo dentro de las prácticas terapéuticas, era muy poco visto, ¿no? En las prácticas terapéuticas si alguien iba con un dilema existencial, con una crisis existencial, era visto como como una mera depresión o algo que no tenía que ser tomado en cuenta. Entonces, para Frankl era muy importante reflexionar sobre estos aspectos él utilizaba mucho una herramienta que es el diálogo socrático, las preguntas socráticas que le daban que la persona pueda tener más claridad sobre el por qué, sobre el para qué, sobre el qué, cómo iba a afrontar los diversos problemas, dificultades que tenía en la vida. Por otro lado, va a decir, ¿no? La persona no es solo no, el hombre no es solo una unidad, sino que es también una totalidad. Uh-huh. Luego, cada persona es absolutamente un ser nuevo, haciendo referencia a justamente esta visión
del ser humano, visión antropológica, que tenemos que ir como afinando, ¿no? Para esto, las reflexiones de Viktor Frankl ahora pueden sonar, así como las de Rogers, como muy básicas, pero teniendo en cuenta que son reflexiones que él, tanto como Rogers, comenzaron a hacer en la primera mitad del siglo XX, es muy válido y fueron muy transgresoras en su época y fueron la base para diversas reflexiones posteriores que hicieron terapeutas ya en la segunda mitad del siglo XX. Eh, la persona es espiritual, la persona es un fin en sí mismo y un medio. Eh, Frankl se va a basar en Max Scheler, en los estudios de Max Scheler. Max Scheler planteaba, basándose en esta frase de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. eh, Max Scheler, que es un filósofo de mucha influencia para Viktor Frankl, va a decir que no, que el fin no justifica los medios, que los medios justifican al fin, pasando de una filosofía de fines a una filosofía de medios, ¿no? Para él era muy importante que las personas lleguemos a reflexionar más sobre los medios, más no tanto sobre los fines. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr conseguir eso que nosotros nos planteamos en la vida? Uh-huh. Entonces, pasar de una filosofía de fines a una filosofía de medios es algo muy importante para Viktor Frankl. Él se va a basar mucho en estudios, va a tener muchos maestros como Oswald Schwartz, como Rudolf Allers, como Max Scheler, como el mismo Alfred Adler, y el mismo Freud. Él justamente en principio quería formarse como terapeuta individual con Adler, pero no pudo ingresar a formarse con él. Luego trató de ingresar a formarse en psicoanálisis, tampoco lo consiguió. Eh, pero él no va a desmerecer toda la influencia que tuvo de estos dos grandes terapeutas, ¿no? Eh, que influenciaron mucho la psicología, la psicoterapia del siglo XX, y tampoco a Max Scheler, a Oswald Schwartz y a Rudolf Allers. Eh, la persona no es fáctica, o sea, no está hecha, ¿no? Ni pertenece a la facticidad, sino un ser facultativo que existe de acuerdo a la propia posibilidad para lo cual o contra la cual puede decidirse, ¿no? Ser profunda y finalmente responsable. Entonces esto es muy importante, ¿no? Para Frankl, el ser humano no es alguien que está ya hecho, sino es alguien que está en construcción, alguien que está constantemente descubriéndose. Descubriéndose puede verse como también dejar de cubrirse, porque muchas veces nosotros estamos cubriéndonos, estamos dejando de ver aspectos de nosotros, porque simplemente el mismo contexto no nos ayuda. Entonces, justamente el contexto terapéutico nos va a ayudar a que nosotros eh, mostrarnos, podamos mostrarnos a nosotros mismos, no al terapeuta, sino a nosotros mismos, e ir descubriendo, dejar de cubrir aspectos nuestros. Por ejemplo, imagínense una persona que es muy difícil, puede ser, ¿no? Mostrar rabia, mostrar ira, y justamente en el espacio terapéutico uno debería poder hacerlo. Entonces, dejar de cubrirse y comenzar a descubrirse uno mismo, dejar de cubrirse. Y uno está en constante construcción, ¿no? Entonces, la presencia, no, la existencia precede a la esencia, va a decir Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre. Entonces, la existencia es el ser que va existiendo, la existencia misma, que es algo que va haciendo, es paradójicamente previo a la esencia. Cuando uno plantea que uno es así, el esencialismo, ¿no? O yo soy así, ya este yo soy así, o mi personalidad es así, justamente es lo que cierra el círculo. Y uno como terapeuta, uno como persona debe plantearse, abrirse las posibilidades. Por eso Frank va a decir eh, que uno no está hecho, ¿no? Que uno es posibilidad, ¿no? Que uno es
posibilidad es libertad y responsabilidad, ¿no? Para Franklin va a ser muy importante los pilares, la libertad y la responsabilidad, como ya he dicho antes. Para Franklin, la libertad eh, tiene que ir muy emparentada con la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de responder que uno tiene que desarrollar. Y la libertad es algo que siempre está, aunque pensemos que no esté. Para Franklin, por ejemplo, voy a poner algunos casos en los campos de concentración. Él estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en algunos campos como el de Auschwitz, por ejemplo, y él planteaba que incluso en estas circunstancias muy adversas, muy difíciles, ¿no? Las personas podían decidir si continuar en la vida, con la vida que estaban viviendo sin saber, a sabiendas, bueno, que no tenían claro cuándo iba a acabar este martirio, y podían decidir o vivir o morir, y muchas personas decidían, ¿no? Suicidarse, y él lo veía, ¿no? Día a día. Entonces, en cualquier situación uno puede decidir. Y para Franklin eso es importante, ¿no? La libertad. Y esto va a ser muy importante porque este margen, esto de poder decidir o poder uno plantearse si el ser humano es libre o no, va a ser un fundamento clave para que uno pueda construir o pueda reconocer cuál es su visión del ser humano, ¿no? Su visión antropológica. La persona no está determinada por sus instintos, sino orientada hacia el sentido. Para Frankl va a ser muy crítico cuando al psicoanálisis, por ejemplo, cuando plantea que nosotros de alguna manera estamos sujetos o dependemos del ello, ¿no? De los instintos, de lo instintivo. Eh, para Frankl no, para Frankl lo importante no es la voluntad de placer, ni la voluntad de poder, el planteamiento de la base de Adler, sino la voluntad de sentido, ¿no? Estamos orientados hacia el sentido y podemos decidir si profundizar en él o irnos por la tangente, ¿no? Eh, por otro lado, dice, la persona es yoica, o sea, no se halla bajo la dictadura del ello, sino como sostenía Freud, al afirmar que el yo no era dueño de su propia casa, ¿no? Entonces, el yoica, recordemos cuando hablamos de super yo y ello, ¿no? El ello es la parte instintiva, el super yo es la parte social. Para Freud, la idea es canalizar la energía divinal y poder ser socialmente adaptados de alguna forma. Y el yo es un mero mediador. Para Frankl, nosotros somos seres yoicos, somos seres que no poseemos el yo, sino somos un yo. Y ese yo, justamente, Frankl se va a encargar de profundizar en el análisis de la reflexión sobre el yo. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de este yo? Y va a hablar de esta visión antropológica, de la importancia de no subdividir al ser humano, de la reducción metaclínica, y varias cosas muy importantes, que va a ser una buena base para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la práctica psicoterapéutica. Por otro lado, Frankl va a decir, la persona no es solo una unidad y totalidad en sí misma, sino que representa un punto de interacción, un cruce de tres niveles de existencia, lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Entonces, nuevamente, Frankl va a introducir el aspecto espiritual en la práctica psicoterapéutica, no llamándolo así, sino llamándolo lo noético, ¿no? Para no confundir. La persona es dinámica y tiene capacidad de distanciarse y adaptarse de lo psicofísico. Uh-huh. Entonces la persona es dinámica, estamos en un constante cambio. Ahí es importante pasar, por ejemplo, de la homeostasis a una homeodinamia, ¿no? No comprender que la homeostasis, que es esta búsqueda de un punto medio, que esta búsqueda es una búsqueda temporal, que lo permanente es una homeodinamia. Estamos en constante tensión, pero esa tensión no va, como plantea el psicoanálisis, entre el ello y el superior, sino que estamos hablando de una tensión, la tensión de los valores. Los valores se tienen que entender no como los valores, lo positivo, lo negativo, lo bueno y lo malo, sino los valores personales. ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿En qué momento de mi vida? Entendiendo también que, por ejemplo,
en un primer momento, en el momento de la adolescencia, pongámosle, la voluntad de placer puede ser mucho más valiosa que la voluntad de sentido. Pero la idea es llegar a esta voluntad de sentido, comprender lo valioso del sentido de la vida, tener valores más autotrascendentes que los valores de poder y los valores de placer. En ese sentido, para Frankl, es una dinámica, ¿no? Es una homeodinámica comprender que los valores están constantemente ahí afuera de nosotros, luchando entre ellos, ¿no? Poner por un lado, por ejemplo, lo valioso que puede ser el desarrollo de una familia, ¿no? El poder tener una familia, por otro lado, lo valioso que puede ser seguir, seguir desarrollándome en lo académico. Y para muchas personas esto puede ser una dimensión muy fuerte, muy grande. Y otras personas pueden lograr armonizar estos dos valores. Pero digamos, igual se cede, digamos, por algo. Porque al final, si uno, por ejemplo, se dedica netamente a desarrollarse académicamente, sin, dejando de lado lo otro, está eligiendo. Entonces va a ser una constante tensión, lo que siempre se va a ver ahí. Y esa tensión hace que seamos personas que estamos en constante dinámica, están constantemente cambiando y decidiendo. Uh-huh. Eso. El animal no es persona, puesto que no es capaz de trascenderse y de enfrentarse a sí mismo, ¿no? Para Frankl va a hacer mucho, va a hablar mucho de esta diferenciación, ¿no? Entre el reino, digamos, mineral, el reino animal y las personas. Básicamente las personas tenemos este aspecto no ético que nos lleva a poder incluso ir en contra de eso considerado natural, que podría ser, por ejemplo, los instintos, o por otro lado podría ser a todo lo natural. El ser humano no puede volar, pero el alma, lo no ético, hace que el ser humano pueda ir en contra de eso denominado natural del ser humano, que es no volar y poder hacerlo construyendo un avión. Entonces, es capaz de trascender a sí mismo, trascender la propia vida a través de los actos e incluso enfrentarse a sí mismo, ¿no? Es por eso que ya estamos hablando de una tensión, es enfrentarse a los valores de uno mismo, ¿no? Conforme va creciendo. La persona no se comprende a sí mismo, sino desde un punto de vista de trascendencia, ¿no? Uno cuando se autodistancia, ¿no? Autodistanciarse tiene que ver con que uno pueda, por ejemplo, si uno tiene por decir, ¿no? Un ejemplo muy simple. Si uno, por ejemplo, está molesto, uno poder distanciarse de esa molestia, no mezclar las situaciones, por ejemplo, si estoy molesto por algo que me pasa en el trabajo, y luego voy a mi casa, autodistanciarse quería decir poder diferenciar, poder irme hacia a un lado y poder identificar con qué está relacionada esta molestia, ¿no? Y comprender que son dos contextos distintos. Uh-huh. Dos contextos distintos y no tengo por qué mezclarlos. Entonces la autotrascendencia, el autodistanciamiento nos va a ayudar a poder ver las cosas en perspectiva y la autotrascendencia va a ser justamente lo que se va a buscar desde la logoterapia y va a ser una característica para Frankl, dentro de sus investigaciones, una característica del aspecto no ético. Uh-huh. Bueno, eso sería la presentación. Luego Víctor Frankl hace un prólogo, ¿no? Se dice, ¿no? Hacia la rehumanización de la psicoterapia, ¿no? Sigmund Freud y Alfred Adler fueron invitados ambos para colaborar con artículos en la revista internacionales de psicoanálisis y psicología individual. El 24 y 25 va a comentar Frankl, y él va a comentar que estos dos son efectivamente dos corrientes opuestas en un principio, ¿no? Recordemos que muchas corrientes en la época del psicoanálisis surgieron primero nutriéndose del psicoanálisis y luego en contraposición al mismo, ¿no? Hablamos de la Gestalt, hablamos de la terapia centrada en la persona, hablamos de la logoterapia, hablamos de la terapia junguiana, hablamos de la psicoterapia ericksoniana, hablamos de la psicoterapia junguiana, por ejemplo, ¿no? No solo diferentes entre sí, sino que incluso se contradicen una a otra, va a comentar Frankl. Y él va a comentar eso, él va a hablar sobre la tridimensionalidad.
Recordemos, ¿no? Él se basó mucho en la psicoterapia individual, en el psicoanálisis. Él va a plantear siempre esta imagen, que lo voy a poner, no sé si se ve, no sé si se ve, bueno, esta imagen, que es una imagen que siempre va a poner él, haciendo referencia a que lo que él se basó, ¿no? Digamos, el círculo, por un lado podría ser el psicoanálisis, digamos, la proyección de, de esta forma, de esta figura. Por otro lado, el cuadrado puede ser la psicoterapia adleriana, pero la figura es una figura tridimensional, es un tubo, ¿no? Y justamente lo que él hace es, dentro del planteamiento del análisis existencial y logoterapia, ver más allá de, del planteamiento de esta visión tal vez un poco opuesta entre el psicoanálisis y la psicoterapia individual, y plantear lo existencial, lo no ético, la profundización, reconocer cuál es el núcleo que él plantea, que es lo no ético, lo espiritual, y él va a hablar de la tridimensionalidad. Si suponemos que el cilindro no es un sólido, sino más bien un recipiente abierto, digamos un vaso vacío, esta, esta cualidad de abierto también desaparece en las dimensiones inferiores. Ambos, el cuadrado y el círculo, son figuras cerradas. El cuadrado y el círculo, que son los que se reflejan, son figuras cerradas. Pero tan pronto como lo vemos como meras proyecciones, digamos que para él digamos, el psicoanálisis y la psicoterapia individual serían proyecciones, sus condiciones de cerrado dejan de contradecir la cualidad de abiertos del cilindro. Entonces lo que busca hacer Frankl es encontrar un punto en común. Desde lo personal, yo creo que Frankl es un hacedor de puentes, y entre esos puentes que él busca crear es un puente entre el psicoanálisis y la psicoterapia individual, con este planteamiento de lo existencial, o esta visión de esta forma, de esta figura cilíndrica, y reconociendo que de alguna manera con su teoría se puede entender mucho mejor puntos en común entre el psicoanálisis y la psicoterapia individual. Dice, solamente si nos abrimos hacia una dimensión superior, que en este caso sería lo que él plantea, la dimensión humana, la dimensión humana con sus fenómenos específicamente humanos, solo si seguimos a la persona humana en esta dimensión es posible captar su unicidad, así como su humanidad. Entrar en la dimensión humana se convierte en obligatorio si queremos liberar o dejar fluir aquellos recursos que están disponibles únicamente en la dimensión humana, a fin de incorporarlos a nuestro arsenal terapéutico. Entonces, va a ser claro lo que Frankl va a plantear. Frankl va a plantear comprender mejor al ser humano e integrar, más no pelearse con estos planteamientos, ¿no? Él incluso va a hablar del inconsciente espiritual. En algún momento habló sobre el libro La presencia ignorada de Dios, en donde él profundiza sobre este concepto de inconsciente espiritual, inconsciente no ético. Los recursos humanos, él va a hablar acá sobre la importancia, bueno, va a comentar estos dos conceptos de los que ya les hablé, el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Vamos a comenzar leyendo lo que pone sobre la autotrascendencia, del autodistanciamiento, ¿no? Él dice, el autodistanciamiento es la capacidad de poner distancia a las situaciones exteriores, de ponernos firmes en relación a ellas, pero somos capaces no solamente de ponernos en distancia con el mundo, sino también con nosotros mismos. Entonces, no solo haciendo alusión a esta capacidad que tenemos nosotros de poder distanciarnos de los demás, así como podemos hacerlo, podemos también distanciarnos de nosotros mismos, de aspectos nuestros, para poder verlas en perspectiva y poder comprender mejor qué es lo que nos sucede. Es importante también la diferenciación entre entender y comprender. Cuando hablamos de entender, estamos refiriéndonos tal vez a una reflexión más intelectual, más cognitiva, y comprender es más intuitivo y más emocional. Entonces, hacer este autodistanciamiento es muy importante, ¿no? Es muy importante ejercitar esta, para Frankl, capacidad no ética. Uh -huh.
Esta capacidad es movilizada en la técnica logoterapéutica de la intención paradójica. Víctor Frankl va a decir, ¿no? Yo comencé a practicarla en 1929 en el Hospital Psiquiátrico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena. La publiqué por primera vez en 1969 y acuñé el término intención paradójica en 1997. Entonces vamos con esto a darnos cuenta que este concepto y las reflexiones que él hizo fueron muy antiguos, ¿no? Estamos hablando del siglo, de la década de los 20 del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, este concepto es muy importante, es uno de los primeros conceptos que vemos en la formación de psicoterapia, de logoterapia, o en la primera clase de la formación de psicoterapia humanista que nosotros realizamos. Eh, Ujú. Él va a hablar acá de un círculo vicioso de las fobias, ¿no? No sé si puede ver acá algo. Va a reflexionar sobre cómo un síntoma puede evocar una fobia, que él va a decir, ¿no? Esta fobia provoca la real presentación actual de los síntomas y la recurrencia del síntoma refuerza la fobia. Entonces, como la fobia, una fobia, por ejemplo, se puede ir retroalimentando, haciendo referencia a la intención paradójica. No sé si se acuerdan ustedes, tal vez, en qué consiste la intención paradójica, ¿no? La intención paradójica consiste precisamente en la tesis de que si nosotros hacemos eso que nos da de alguna manera fobia o miedo, paradójicamente esto va a ayudarnos, ¿no? Va a ayudarnos y él lo puso en práctica, ¿no? Es que cuando uno intencionalmente busca hacer eso, por ejemplo, sudar, paradójicamente el cuerpo deja de hacerlo. Entonces muchas veces es miedo al miedo, ¿no? Las fobias terminan siendo, desde lo que plantea Frankl, es miedo al miedo, dice. Nuestros pacientes hablan constantemente de miedo al miedo. Mediante un interrogatorio más detallado se descubre que ellos temen las consecuencias de sus miedos, desmayos, problemas coronarios o ataques fulminantes. Entonces, de esta manera, a través de la intención paradójica, Frankl va a ir como trabajando desde sus años, desde los años 20, las fobias, ¿no? En 1960 llegué a la convicción de que las fobias eran parcialmente debidas a las conductas de evitar las situaciones en las cuales surge la ansiedad. Entonces, esta es una breve reflexión que Franklin nos hace eh, sobre la intención paradójica y sobre las fobias, que son básicamente a lo que él trabajaba, ¿no? Es un escape al miedo, luchar contra las obsesiones y compulsiones. Todo esto dentro de, el planteamiento de la intención paradójica, perdón, del autodistanciamiento, que de alguna manera en un trabajo con fobias desde la intención paradójica se busca distanciarse de la emoción de este miedo al miedo. Y paradójicamente uno logra vencerlo, ¿no? Y tiene bastantes casos de estos. Mm, Entonces, va a decir, ¿no? Para quebrar estos círculos viciosos, lo primero que hay que hacer es dejar de alimentar la angustia expectante que está, que esta subyace y ese es principalmente el objetivo de la intención paradójica. Los pacientes son alentados para hacer o para desear que ocurran justamente las cosas que ellos temen, burlándose de ellas, ¿no? Esto justamente, en esto básico consiste la intención paradójica, un elemento integral en intención paradojal, escrita por Lazarus, es la provocación deliberada del humor, ¿no? El humor es muy importante en la intención paradójica. Después de todo, el sentido del humor es un aspecto de la capacidad específica humana de autodistanciamiento. Ningún animal es capaz de reírse. Entonces, el humor para Víctor Frankl va a ser una posibilidad, una herramienta, algo que va a ser, bueno, como dice acá, ¿no? Indómitamente humano. Una persona a través del humor puede autodistanciarse y la intención paradójica va a fundamentarse mucho en esto. En la intención paradojal, sin embargo, los pacientes son invitados a exagerar sus miedos y ansiedades actuando con
formulación tan llenas de humor como lo sea posible. ¿Por qué? Porque son paradojales y muchas veces van a generar eso, ¿no? Si una persona le dice, por ejemplo, que si suda cuando está exponiendo, le pides que sude más, obviamente eso le va a generar humor, le va a generar risa. Y paradójicamente, al querer hacerlo más, va a terminar anulando para Franklin, miedo a lo que puede plantearse después de hacerlo. Ujú. Eh, Luego va a hablar en estas reflexiones sobre los conceptos básicos, que básicamente va a hablar de la autotrascendencia, del autodistanciamiento, de la autotrascendencia, de la hiperreflexión y bueno, una reflexión sobre los tres caminos hacia el sentido. Que eso vamos a revisarlo ahorita. Primero vamos a hablar un poco sobre la autotrascendencia. Si tienen algún comentario, por favor, a ver si lo pueden hacer. No estaba leyendo ninguno, no sé si han hecho algún comentario. Eh, Voy a ver un rato. Si hay un comentario o algo. Ah, claro. Sí, bien. Adelante. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo, por favor, por ahí. Ujú. Entonces, la autotrascendencia, Frank iba a decir, ¿no? El ser humano siempre apunta y se dirige a algo o a alguien distinto a sí mismo para realizar un sentido o para lograr un encuentro amoroso con la relación con otros seres humanos. La autotrascendencia está relacionada a eso, relacionado a ir más allá de uno. Ujú. La capacidad del ojo es percibir usualmente el mundo que lo rodea, la que irónicamente es contingente de su incapacidad para percibirse a sí mismo. Cada vez que el ojo ve algo de sí mismo, su función está perturbada. Si yo estoy afectado por una catarata, veo una nube, mi ojo ve su propia catarata. Entonces, el ojo que funciona normalmente no se ve a sí mismo, no se percibe a sí mismo. Análogamente, nosotros somos humanos en la medida en que somos capaces de no vernos. Entonces, para Frankl, el ser humano que de alguna manera ya deja de verse a sí mismo, o al ojo con catarata, no ve la catarata, sino ve al otro, va a ser una persona que con una capacidad alta de autotrascenderse, ¿no? De ver de ver las necesidades del otro, de trascenderse y lograr el sentido. El sentido para Frankl está muy relacionado, para Frankl el sentido no es algo que se crea, sino algo que se encuentra en la conexión con los otros, en la conexión con la vida. Porque en esta conexión uno va a poder reconocer lo valioso en la familia, en los proyectos, en lo que uno hace, si uno es terapeuta también, ¿no? En esta práctica terapéutica que uno realiza diariamente. Eh, Somos capaces de vernos, no notarnos y olvidarnos de nosotros mismos, dándonos a una causa para servir a otra persona para amar. Sumergiéndonos en el trabajo, el amor, nos estamos trascendiendo y por tanto nos estamos realizando nosotros mismos. Entonces para Franklin va a ser muy importante desarrollar esta capacidad, ¿no? La capacidad de ir más allá de nosotros, digamos, como terapeuta tendría que tener muy desarrollada esta capacidad de autotrascendencia porque lo que está haciendo es básicamente un servicio a otra persona y es para Franklin una característica de este aspecto analítico que él plantea. La autotrascendencia ha sido tan ampliamente ignorada, ¿sí? por la terapia. Eh, y él va a hablar acá sobre un poco la crítica de la visión científica y los beneficios de la fenomenología para poder como comprender mejor qué es lo que le está sucediendo al ser humano que uno tiene al frente, pero igual recordemos que Víctor Franklin no utilizó tanto la fenomenología, sino esto ya es un aporte posterior a la psicoterapia, a la logoterapia, por Alfred Langley, perdón. En el momento en que el sujeto se transforma en objeto
sus objetos propios desaparecen, ¿no? Entonces, en el momento en el que el sujeto está dado para el otro, ¿no? Sus objetos propios, personales, desaparecen. Entonces, justamente la idea de la autotrascendencia es ponerse uno entre paréntesis, después de haberse uno curado, uno trabajado para poder ver al otro. ¿Sí? El mundo se cierra tan pronto como una persona se la deja de ver como un ser humano que actúa en el mundo y se la ve más bien como un ser que reacciona a estímulos. O sea, acá va a hablar bastante de la crítica a la mirada médica que muchas veces, o conductista, ¿no? Que muchas veces sesga la visión y hace que solamente veamos las conductas del otro o lo aparentemente previsible, o solamente un aspecto del ser humano que podría ser lo biológico o lo psicológico. Recordemos que para Frankl, más que centrarse en el mundo psíquico, en el mundo psicológico del otro, más importante que eso era el centrarse en la realización de valor. Por ejemplo, por eso desde la logoterapia clásica era más importante centrarse en si era valioso lo que uno hacía o qué es lo que uno iba a hacer con lo que le sucedía, que centrarse en el mundo psicológico de la persona a través de un método como puede ser la fenomenología que ahora conocemos. Eh, entonces luego voy a hablar sobre la hiperreflexión, que quiere decir que está relacionada con la actitud muchas veces rumiante, ¿no? Los pensamientos rumiantes. Va a decir, ¿no? La hiperreflexión puede contrarrestarse con la técnica logoterapéutica de la de reflexión, que justamente lo que busca es mitigar esas reflexiones muchas veces constantes que uno hace. Los pacientes, en lugar de eh, observarse a sí mismos, deben olvidarse de sí, pero no pueden olvidarse de sí mismos salvo que se den a otros. Entonces, la autotrascendencia va a ayudar a que uno deje un poco de lado cuáles son las necesidades que uno está teniendo en este momento y buscar otros caminos, ¿no? Frank va a plantear así, digamos, una reflexión sobre, una, sobre conceptos básicos de la biblioterapia. ¿No? Nadie ha puesto un comentario por acá. Igual, bueno, entonces nos seguimos quedando acá. La idea es revisar este texto todos los domingos. Lo que hemos revisado es si ustedes pueden conseguirse este libro, ¿no? El libro que hemos estado revisando hoy día, sería bueno. La idea es revisar, primero hemos revisado bueno, la presentación, el prólogo, y los conceptos estos, los conceptos de autoestanciamiento, autotrascendencia, hiperreflexión y caminos hacia el sentido, y poder luego revisar la primera conferencia. Entonces, ¿tienen algún comentario? Sería bueno que si en algún momento quieren comentar algo, lo puedan hacer. Si quieren escribir algo, un saludo, lo que sea, pueden hacerlo. Ujú. Entonces nos iremos quedando acá y nos iríamos la siguiente semana, el domingo que viene. Y si pueden comentar algo acá, por favor. Bueno, igual les recuerdo que el mes de noviembre vamos a comenzar una formación de psicoterapia humanista. No, perdón, el próximo año, el mes de marzo, vamos a comenzar otra formación en psicoterapia humanista. La idea es revisar igual, son 2 años, medio año de análisis de existencia y logoterapia, medio año de terapia centrada en la persona, medio año de terapia gestal, medio año de psicoterapia integrativa. ¿Bien? Entonces, nos iremos quedando acá y muchas gracias por escucharme.